Bien. Adelante, compañeros. Buenas tardes para todos. Ya llegamos a las 6 de la tarde. Bienvenidas, bienvenidos a Extra Noticias, una hora llena de información útil y valiosa y rapidita para usted. ¿Cómo estás, Crystal? Crystal Freeman. Jorge, muy bien y feliz miércoles. Ya hoy estamos miércoles, ¿verdad? Hoy sí es miércoles, sí. Miércoles, y espero que todos estén súper bien. Recordarles que pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales, también nuestra página web diarioextra.com, y para los que están manejando nos pueden escuchar por 92.3 FM. Hemos elaborado varios trabajos que nos encantaría que puedan ustedes poner mucha atención. Uno de ellos tiene que ver con la población misquita. Los indígenas misquitos son una población que están en la frontera entre Nicaragua y Honduras y están teniendo que salir de sus tierras a la fuerza. Buscan una nueva vida en Costa Rica. ¿A dónde estarían asentados? ¿Qué es lo que sucede con ellos en nuestro país? Vamos a hablar más adelante. Ahora vamos a repasar los temas más importantes de este día. Los indígenas misquitos que dejan sus tierras en Nicaragua a la fuerza buscan una nueva vida en Costa Rica. ¿Cómo viven aquí? No se pierda un informe especial de Grupo Extra. El canciller tendrá este sábado una reunión con autoridades de Nicaragua. El país busca una mayor vigilancia ante la extracción ilegal de oro en Cruzitas. Y las bandas dedicadas al robo de vehículos cambiaron su forma de operar. Ya no buscan el desarme de carros. Seis de la tarde con un minuto. Hoy hay día importante en el Congreso. La Asamblea Legislativa seguirá discutiendo el proyecto de estafas. Hay un grupo que se ha unido, son víctimas todos ellos de estafas bancarias, y vamos a ir con Francisco León, que va a tener todos los detalles, Crystal, porque es un tema que nos compete a todos al final. Estamos expuestos a alguna de esas estafas y ya hay personas, como lo vimos el día de ayer, que incluso por haber caído en esta estafa, su vida cambió. Incluso una de las personas víctima falleció después de todo el estrés que tuvo que vivir. Allá se encuentra Francisco León en Cuesta de Moras. Francisco, adelante con los detalles. En efecto, un día bastante noticioso acá en la Asamblea Legislativa, ubicados en el piso -1, donde hace pocos minutos se dio el primer debate, la aprobación de un proyecto que, como lo decía Jorge, es de vital importancia para la población, pero que ya más adelante vamos a dar a conocer también, porque, como lo decía, han sido horas bastante movidas desde acá, desde la Asamblea Legislativa, y uno de los aspectos que sin duda alguna ha sacudido y ha generado diversidad de criterios es lo que decidieron ayer los congresistas con respecto al proyecto de jornadas 4-3, que prácticamente queda congelado hasta el próximo 1 de mayo, cuando entren los otros legisladores, diputados electos. Y de inmediato vamos a repasar la siguiente información que resume lo que ha sido esta decisión. Nosotros y nosotras que hemos visto en este proyecto un retroceso de más de 100 años en derechos laborales, lo celebramos. Ha terminado. ¿Sabe lo que es un fracaso? Que una pinche fracción de 6 diputados impongan su criterio al resto de los diputados. Esta división de criterios se generó luego de que 46 diputados votaran a favor de que el expediente se retome hasta que los próximos legisladores asuman sus funciones, es decir, el próximo 1 de mayo. Según la moción, el objetivo de esta medida es que el plenario continúe con la tramitación de los más de 400 proyectos de ley en el orden del día. Habíamos colocado una moción para que esto sucediera, que volviera a la vía ordinaria y que así le permitiera a esta Asamblea Legislativa seguir trabajando con normalidad y poder sacar los proyectos que sí tienen viabilidad política, que sí tienen consenso y posibilidad de ser aprobados. La bancada oficialista afirma que los legisladores cometieron un error al aprobar esta moción. Nosotros seguiremos insistiendo. El proyecto no está muerto, está en pausa, y ahora serán los siguientes diputados los que decidirán cuál será el mejor camino para que por fin este proyecto sea ley de la República.
El proyecto, que tenía más de 2.500 mociones al inicio de su discusión en julio del año anterior, permitiría a los trabajadores laborar 4 días con turnos de 12 horas y tener 3 días libres. Ese es uno de los temas que sin duda alguna ha generado bastantes criterios acá en el Congreso, principalmente entre la bancada del Frente Amplio y también del partido oficialista. Otro aspecto importante a tomar en cuenta ahora que conversábamos también de los diputados electos que asumirán labores a partir del próximo 1 de mayo. Ya el Tribunal Supremo de Elecciones está muy cerca de culminar con el conteo de los votos para diputados. Incluso ya son 4 las provincias que finalizaron este proceso: San José, Alajuela, Heredia y Cartago. Hoy, a eso del mediodía, el corte era que ya en la provincia de Guanacaste llevaban cerca del 45% de este conteo de votos que inició el pasado lunes 16 de febrero y que podría extenderse hasta este viernes 27 de febrero. Sobre este tema nos amplía Gustavo Román, vocero del Tribunal Supremo de Elecciones. Sin una sola demanda de nulidad formulada hasta el momento, con una presencia robusta de fiscales partidarios vigilando este escrutinio a cargo de las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. El partido que más fiscales ha presentado el día de hoy ha sido el Partido Pueblo Soberano, con el máximo de 5 fiscales presentes a lo largo de la jornada. Tema importante también a tomar en cuenta, recordar que después de este proceso del Tribunal Supremo de Elecciones tendremos las ceremonias, las sesiones oficiales para la entrega de credenciales de los 57 nuevos diputados que estarán justamente acá donde estamos ubicados en la Asamblea Legislativa, y por supuesto la Presidencia de la República con doña Laura Fernández y sus vicepresidentes, el señor Francisco Gamboa y también don Douglas Soto. Esos son parte de las informaciones que tenemos, y lo que sucedió hace pocos minutos acá en el sector de la Asamblea Legislativa, concretamente en el piso -1, fue la aprobación de un proyecto al cual le hemos dado seguimiento en Grupo Extra sobre estafas bancarias. Los diputados que integran la Comisión Plena Tercera dieron visto bueno en primer debate a esta iniciativa que pretende crear también algunas responsabilidades a los bancos, crear también conciencia para evitar estafas de este tipo. Vamos a tener criterios de inmediato con el diputado Óscar Izquierdo de Liberación Nacional y también la diputada Daniela Rojas del Partido Unidad Social Cristiana, quienes hace pocos minutos conversaron con Grupo Extra y esto fue lo que dijeron. Yo lo presenté, pero nace de una organización de personas que se han visto estafadas con sus dineros, con sus ahorros, y que los han llevado a situaciones realmente muy dolorosas. Esto es un asunto también de sensibilidad que tiene que existir, que se tiene que dar de parte de los diputados y las diputadas con los costarricenses. Este es un proyecto que puede dar como resultado o tener como consecuencias propuestas muy populistas que finalmente no le van a venir a solucionar nada a las personas que han tenido alguna estafa o que en el futuro podríamos ser estafados también. Los criterios de don Óscar Izquierdo, diputado del Partido de Liberación Nacional, y también doña Daniela Rojas, que por cierto también nos adelantó que este proyecto podría ir a la sala y tendría algunas dudas, porque con respecto al segundo debate quedó para el 4 de marzo. Sin embargo, si va a la sala, podría también atrasarse este detalle. Me acompaña doña Carmen Rojas, a quien también le damos las buenas tardes en esta edición de Extra Noticias. Doña Carmen es vocera del movimiento que ha impulsado esta iniciativa, que contó con el apoyo de Liberación Nacional, del Frente Amplio y del PLP. Doña Carmen, buenas tardes. Una impresión después de esta aprobación que han tenido por acá en el Congreso. Buenas tardes, felices, contentos. Sentimos que ha sido una lucha larga, ha sido una lucha difícil. Sin embargo, hoy celebramos la aprobación en primer debate. Eso nos da una gran alegría. Sentimos que se está haciendo justicia, y nosotros como movimiento podemos reconocemos que salimos adelante, que parte de los objetivos que nos fijamos como movimiento fue precisamente la presentación y la lucha por este proyecto de ley que hoy vemos aprobado en primer debate. Doña Carmen, el principal objetivo de este proyecto, ¿cuál sería? El principal objetivo es que los bancos se tomen con seriedad
el tema de las estafas. Hasta aquí ha sido muy fácil que los bancos miren hacia otro lado, como si el tema no fuera con ellos. Entonces, base fundamental del proyecto de ley, la responsabilidad objetiva. Si nosotros, las personas costarricenses, llevamos a los bancos nuestros recursos, nuestros ahorros, nuestras pensiones y están ahí, los bancos tienen la obligación de darles la debida custodia, porque ellos son una entidad financiera que tienen una actividad comercial que les genera ganancias y por eso, y según la Ley de Protección al Consumidor, les corresponde a las entidades que tienen ese tipo de actividad a responder por la custodia de esos dineros que están invertidos en los bancos. Si envían a la sala el proyecto, es muy probable que quede incluso para los próximos diputados que entrarán el 1 de mayo. ¿Tienen contemplado también ese panorama? Vamos a ver, nosotros como movimiento hemos dado la lucha dentro de lo posible. Como les digo, ha sido una lucha difícil, no es fácil. Es decir, nuestra contraparte es la ABC, la Asociación Bancaria Costarricense. O sea, eso es una lucha absolutamente desigual. Pero hemos dado un ejemplo de que cuando la sociedad, cuando nos organizamos como sociedad civil para luchar para que se haga justicia, aunque sea duro, las cosas se van logrando. Hoy logramos llegar al primer debate, ya se salió adelante con ese primer debate. Si esto va a la sala constitucional, aunque sabemos que no tiene vicios de inconstitucionalidad, pero si las personas que se han opuesto al proyecto, aunque hoy lo hayan votado, siguen tratando de ocasionar problemas para que el mismo no pase, bueno, ya no depende de nosotros. Es decir, si deciden que lo mandan a la sala, pues tendrá que ir a la sala. Y serán, si es dentro de esta legislatura, las diputadas y diputados los que decidirán, y si es en la próxima, pues escapa de nuestras manos, pero por supuesto daremos la lucha también con las diputadas y los diputados que entran para decirles que por favor empiecen afrontando con responsabilidad esta situación tan grave que tiene el país. Perfecto, muchísimas gracias, doña Carmen. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias a doña Carmen Rojas, vocera también de este movimiento. Repetimos acá desde la Asamblea Legislativa, aparte de lo que se ha generado, muchísimas noticias, primero en torno a jornadas 4-3, el conteo también de los votos para los próximos diputados que entrarán en funciones el próximo 1 de mayo y este proyecto del cual también estaremos ampliando a partir de las 9 de la noche en mesa de análisis para darle seguimiento, así también como en las diferentes plataformas de Grupo Extra. Todo lo que sucede en el Congreso lo pueden también ver en diarioextra.com y todas nuestras plataformas. El presidente Rodrigo Chávez calificó el caso Barrenador como un montaje descarado luego de que la comisión que investiga irregularidades en la caja emitiera un informe que descarta anomalías en la licitación. El documento, respaldado por 4 legisladores, concluye que el proceso se ajustó a criterios de razonabilidad técnica y legal y apunta a una supuesta manipulación de datos en la construcción de este caso. El mandatario señaló como responsable de ese supuesto montaje al área de contabilidad y costos de, además, la auditoría de la caja, la contralora, al fiscal general y además a jerarcas del Poder Judicial. Quedó demostrado que ese caso fue un montaje descarado, vulgar, de mala fe y con toda la alevosía del mundo entre algunas partes de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y ante la amenaza de que vetará la ley de ejecución de la pena, el presidente Rodrigo Chávez pidió a la población mantenerse vigilante ante cualquier intento de un eventual resello legislativo. El mandatario sostiene que la iniciativa impulsada por el diputado Rodrigo Arias favorece a personas condenadas y las calificó como una alcahuetería para el crimen organizado. También el presidente pidió a las personas señalar públicamente a los diputados que respalden este resello, asegurando, según afirmó, el proyecto envía una señal equivocada en materia de seguridad. Redactaron una ley que no hace más que debilitar la disciplina y el rigor del castigo de cárcel para los criminales.
pero sobre todo para aislarlos de la gente buena y que no le sigan haciendo daño a usted, a su familia. Las autoridades nicaragüenses respondieron a la solicitud de la Cancillería de Costa Rica para abordar la situación que enfrenta la zona minera de Cruzitas. Ante la situación que enfrenta la zona minera de Cruzitas y tras una solicitud de la Cancillería de Costa Rica, el régimen de Nicaragua aceptó sostener una reunión con el ministro de Seguridad Pública y el canciller para abordar el saqueo de oro en la frontera norte. El canciller Valdrag Chenske atendió amablemente la solicitud y nos confirmó la reunión que tendremos este próximo sábado en la zona fronteriza, el ministro Mario Zamora y mi persona, con las contrapartes nicaragüenses para juntos continuar con una solución a este gran desafío. El gobierno informó que el encuentro busca reforzar la coordinación operativa y el intercambio de información frente al impacto ambiental, económico y de seguridad que provoca esta actividad ilícita en áreas limítrofes. Las autoridades señalaron que la extracción ilegal de oro se mantiene como una de las principales amenazas en el sector norte del país, en especial en zonas cercanas al río San Juan. Y tras la discusión de una sanción contra Diego Miranda, el alcalde de San José lanzó un reto a los regidores ir a un plebiscito. ¿Qué conllevaría este procedimiento? Lo vemos. A mí no me van a suspender. Prefiero que me suspenda la voluntad popular. Y es más, los invito, señores y señoras regidoras, si ustedes quieren cuestionar mi mandato, tienen todas las de la ley para hacerlo. Tienen una mayoría aquí para votar un plebiscito. Y vamos a un plebiscito, a ver si la gente quiere que yo siga o no siga. Este fue el reto que lanzó el alcalde de San José durante la discusión de una sanción en su contra. ¿Es posible realizar un plebiscito para destituir al jerarca? Este mecanismo solo requiere de una decisión política del Consejo Municipal. Debe presentarse a lo interno del Consejo Municipal una moción que debe ser firmada por 1/3 de los regidores municipales. Esta moción que es presentada al Consejo debe ser aprobada por 3/4 partes de los miembros del Consejo. Dicho procedimiento debe ser analizado, pues solo un intento de destituir a un alcalde ha funcionado en el país. Han habido 2 procesos ya en la historia reciente del país desde que esta norma se adoptó. En el año 2011 el alcalde de Pérez Celedón fue destituido, más en el 2018 el alcalde de Paraíso. Si bien la mayoría de los que acudieron a las urnas propugnaron por su destitución, el total de participación no alcanzó ese piso del 10%. ¿Optarán los regidores por esta vía? Quienes conversaron con Grupo Extra expresaron que deberían haber otras prioridades. Me da pena ajena. En lugar de estar trayendo retos a los regidores para un plebiscito, debería estar enfocado en los problemas de la ciudadanía, en lo que le duele a la ciudadanía. Él tiene el poder de ese 5%, esos 12.000 votos, y por eso está gobernando. Es una democracia, aceptamos el resultado, pero la suma de los otros regidores conjuntamente, no voy a decir juntos porque esa es mala palabra aquí, suma más que lo que él tuvo. La sanción votada para el alcalde deberá esperar hasta la próxima semana para quedar en firme. Y vea usted estos zapatos, sillones y bolsas de todo tipo de desechos forman parte de la basura que hoy inunda calles y espacios públicos en diferentes sectores del país. Sitios cercanos a puentes y carreteras se han convertido en puntos frecuentes para el lanzamiento totalmente irresponsable de residuos. Esta práctica refleja una falta de conciencia ambiental y de respeto por los espacios comunes que afecta directamente la imagen de las comunidades y el entorno natural. Además del impacto visual, la acumulación de basura provoca problemas de salud, contaminación y riesgos viales con repercusiones que terminan afectando a toda la población. Tanto el Código Municipal, la ley del Ministerio de Salud, el MINAE, protegen el medio ambiente y en esto aplican sanciones administrativas de 1 a 10 salarios base, que podría ir entre los 440.000 colones y los 4 millones de colones. Y en tan solo 4 años, las autoridades aseguran poder poner en regla el precario de la Carpio. Y en conversación con Grupo Extra, la ministra de Vivienda explicó su plan para eliminar los asentamientos informales del país.
pérdidas en costos de agua y pago de impuestos, condiciones insalubres y cientos de familias sin un hogar. Estas son las circunstancias que viven 183.000 personas que viven en precario dentro del territorio nacional. La ministra de Vivienda asegura estar trabajando en un plan que permita arreglar dicha situación. Estamos presentando este proyecto de ley que está sumamente interesante, está presentando un mecanismo de gobernanza donde estamos todas las instituciones que tenemos que ver con el tema de asentamientos informales, ¿verdad? Porque ese sí no es un tema que nosotros podamos atender solos. La iniciativa presenta involucramiento de Limas, municipalidades y demás autoridades, lo que permitirá un trabajo en conjunto para formalizar las zonas más afectadas del país. Junto a organizaciones internacionales, podrían acabar con los precarios en cuestión de años. Con la Carpio ya tenemos en este momento ejecutándose una contratación para tener un master plan y poder tener entonces en ese plan la claridad de todo lo que hay que trabajar en la Carpio. Esta experiencia técnica de la CAF y del BID y de estas multilaterales es oro para nosotros, ¿verdad? Pero ya ellos hicieron el trabajo en esos países. Es importantísimo para nosotros y sí, en esos trabajos ellos tardaron 4 años aproximadamente. Actualmente el proyecto de ley no se ha presentado a la corriente legislativa y se espera aprobar durante la próxima administración. Pese a contar con unos 800 millones de dólares para la construcción del tren eléctrico, el Estado aún debe conseguir más dinero para lograr esta innovación. Así lo explicó el presidente ejecutivo del Incofer, Álvaro Bermúdez. Dice que este nuevo presupuesto se utilizará para las expropiaciones necesarias para que se pueda desarrollar. En total se requieren de 140 terrenos privados, principalmente para las nuevas terminales. Las más grandes son precisamente para los parqueaderos. Ustedes saben que obviamente se requiere un gran terreno con respecto a la longitud de los trenes en ambas direcciones, ¿verdad? Para poder acomodarlos bien, hacer todas las maniobras, y los parqueaderos y los talleres. Entonces se requiere áreas específicas para estos sitios. Ahora hablamos del problema de gestión de residuos que continúa en los diferentes cantones del país. Por ejemplo, los vecinos de Paraíso deberán pagar más por la recolección de su basura. Vecinos de Paraíso se preparan para un golpe al bolsillo tras el aumento en el monto de recolección de basura. Esto se da porque los camiones recolectores de los paraiseños dejarán de llevar los residuos hacia el relleno El Guaso, ubicado en Desamparados, y ahora deberán trasladar la basura hacia Limón. Aunque el aumento aún está en estudio, el golpe ya tiene una cifra estimada, alrededor de 2.000 más por mes en el recibo. El alcalde de Paraíso, Michael Álvarez, se refirió a esta situación y explicó que durante año y medio han pasado por 3 rellenos. Con un costo de 41.500 colones. Eso quiere decir que en año y medio la disposición de los residuos de nuestro cantón pasó de una tarifa de 14.500 a 41.500 colones. La propuesta es para enfrentar el problema de la basura, mientras el jerarca asegura que son responsables de la recolección. Les invito a que utilicen los centros de recolección de residuos valorizables que todos los días están en diferentes comunidades de nuestro cantón. Asimismo, las composteras que estamos entregando en las instituciones públicas y asimismo las composteras que estamos entregando en las viviendas. Esta situación se da en el marco en el que las municipalidades del GAM deben replantear su estrategia para la organización de residuos y un correcto manejo. Y un informe internacional señala un posible deterioro en la capacidad del país para proteger la salud pública frente al tabaco. Los expertos en el país alzan la voz y piden apoyo a las autoridades. El uso del tabaco en el país y las políticas de salud en este rubro han mostrado un retroceso preocupante. Así lo menciona un índice global citado por la Red Nacional Antitabaco. Este es un estudio internacional que se hace en 100 países y busca medir a partir de 20 indicadores la interferencia de las tabacaleras y cómo los gobiernos responden a esta. En esta ocasión se midió del periodo 2023-2025 y obtuvimos un puntaje de 64, lo cual es un síntoma negativo ya que nos acerca a los países con mayor interferencia. En el informe publicado por esta organización, se señala al Ministerio de Economía, Industria y Comercio por la supuesta participación de funcionarios en mesas técnicas con tabacaleras, así como una presunta inacción por parte del Ministerio de Salud. Pero, ¿qué respondieron las autoridades al respecto?
Ante consulta de Grupo Extra, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio respondió que su participación en diferentes espacios con tabacaleras correspondería a su función como una entidad reguladora y como un ente que está facultado técnicamente para distintos procesos, según lo que establece la ley nacional. Respecto al Ministerio de Salud, al cierre de edición no respondieron a las consultas de este medio. De acuerdo con cifras de la red antitabaco, un 9.1% de la población consume tabaco en el país. Llegamos a las 6:24, usted está viendo Extra Noticias. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica salió a protestar este miércoles. Así es, Jorge, y esto es porque desde abril del año pasado no tienen servicio de transporte entre Cartago y la institución. Molestia, frustración y hasta impotencia es lo que sienten estudiantes de la UCR que viven en Cartago. Desde abril del año anterior no cuentan con servicio de transporte institucional. Supuestamente era un semestre que nos íbamos a quedar sin autobús y bueno, aquí seguimos esperando un año después. La universidad intentó mantener la ruta, pero la empresa encargada no continuó. Yo, por ejemplo, salgo a las 9 de la noche y ya he tenido incluso momentos de mucha inseguridad al salir de la universidad para agarrar bus, por lo que consideramos que esto no puede ser posible y tiene que arreglarse ya. Desde marzo de 2025, la institución analiza diferentes propuestas empresariales. Sin embargo, estas no cumplían con los requisitos mínimos de seguridad. Es materialmente imposible que tengamos el servicio ahora, primer semestre. Vamos a correr para presentarlos con la empresa que escogemos en esta semana y parte de la otra para analizar las ofertas que tenemos en comisión. De acuerdo con la institución, en cada decisión con respecto a este tema, los estudiantes han tenido participación. Continúan a la espera de restablecer el servicio de transporte Cartago-UCR en condiciones técnicas, legales y de seguridad adecuadas. Como parte de la estrategia de financiamiento para 2026, el Ejecutivo enlistó los proyectos de ley que son prioridad para ellos. Entre estos destaca una ley para facilitar la negociación de valores extranjeros en Costa Rica y la participación de inversionistas que están fuera del país en el mercado local. Por su parte, los eurobonos ya están en la corriente legislativa y plantean emisiones de 1.500 millones de dólares. Esto será en un plazo de 9 años. También anunciaron 3 créditos adicionales que serían presentados en los próximos días. Una gestión del riesgo de liquidez propio del Ministerio de Hacienda, es decir, contar con líneas de crédito para atender financiamientos de manera contingente y por otro lado contar con líneas de crédito contingentes enfocadas desde un punto de vista de riesgo desastre, con lo cual nos permite robustecer una posición no solamente del Ministerio de Hacienda, sino creo yo una posición país en términos generales. Veamos números de cuáles son los créditos que están dentro de este proyecto de ley. Destaca la línea de crédito del CAF, el Banco de Desarrollo de América y el Caribe. Estos son 500 millones de dólares. El crédito contingente del BID serían 400 millones y 264 millones de euros para el préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRIF. Son estos los proyectos de ley que estarían en la corriente legislativa. Y la Asamblea Legislativa discute varias propuestas que pretenden el retiro total o acelerado del ROP. Una de ellas ya fue dictaminada por la comisión correspondiente y se estaría enviando para discusión al plenario. El retiro del ROP avanza en la Asamblea Legislativa. La propuesta del diputado Óscar Izquierdo fue dictaminada por la Comisión de Asuntos Jurídicos, por lo que pasaría para discusión al plenario. El texto amplía varias modalidades de retiro para personas que se pensionaron después del 1 de enero del 2021 y deja la posibilidad hasta el 18 de febrero del 2030. Las personas jubiladas podrían solicitar el pago de una mensualidad por 30 meses. Otra opción es el desembolso en 4 tractos con 9 meses de tiempo entre sí. Además, contempla la renta temporal, bajo el cual el saldo se entregaría en la misma cantidad de meses que el afiliado realizó aportes. En casos donde la pensión del ROP sea menor al 20% del mínimo en el IBM, lo cual serían 32.000 colones, se entregará ese monto hasta que se agote el dinero en la cuenta. Me parece que es un avance, por supuesto que iremos en el proceso que corresponde, pero creo que hubo un avance importante del proyecto de ley del ROP que presenté y que ya salió dictaminado de la Comisión de Jurídicos.
Todavía quedan varias propuestas adicionales en la corriente legislativa. El ROP cuenta con 91.000 personas pensionadas. Y el diputado del partido Unidad Social Cristiana, Alejandro Pacheco, presentó un proyecto para poder reformar un artículo del reglamento legislativo, esto con el fin de agilizar la aprobación de iniciativas de ley. La reforma buscará modificar el artículo 32 del reglamento de Congreso para habilitar sesiones durante la mañana de los segundos y cuartos viernes de cada mes, esto para poder votar una serie de proyectos que se encuentran empantanados. La iniciativa llega tras la solicitud de la presidenta electa, Laura Fernández, a los jefes de las bancadas de la Asamblea Legislativa para aprobar 7 proyectos de ley prioritarios. Y la falta de magistrados suplentes en la Sala Constitucional mantiene varios expedientes de recursos de amparo y habeas corpus sin resolver. Ante esta situación, la Asamblea Legislativa informó que ya concluyó con las entrevistas a las personas candidatas que aspiran a ocupar esas suplencias. Al menos 40 expedientes de la Sala Constitucional permanecen sin resolver por la falta de magistrados suplentes. Las inhibitorias presentadas en algunos casos impiden que avancen, ya que no hay quienes lo tramiten mientras no nombren las sustituciones. Habrá que esperar a que hayan los respectivos suplentes para proceder a darle el trámite que en derecho corresponde a esos asuntos. Pero mientras no hayan asuntos, esos 40 asuntos quedan ahí como, no puedo decir ni suspendidos, porque no están suspendidos, sino que quedan en un limbo. Desde el Congreso informaron que realizaron sesiones extraordinarias viernes y lunes, además de dobles jornadas los miércoles, para agilizar el análisis del expediente remitido por la Corte Suprema de Justicia. Las entrevistas las culminamos el pasado lunes 23 de febrero. Hoy miércoles 25 de febrero estaremos haciendo la votación correspondiente para que, como corresponde, sea el Pleno el que decida. En la Asamblea indicaron que aunque las magistraturas propietarias están nombradas, es necesario completar las suplencias para asegurar el funcionamiento pleno de la Sala Cuarta y evitar más atrasos en resoluciones de casos. Y el Ministerio de Agricultura y Ganadería despidió con un mensaje de agradecimiento a Raccoon, inspector fitosanitario de la unidad canina que durante casi 7 años trabajó en el aeropuerto Juan Santamaría, protegiendo al país del ingreso de plagas agrícolas. Gracias a su olfato especializado, Raccoon, ese que vemos ahí en pantalla, fue clave en la inspección de equipajes, detectando productos de origen animal y vegetal que representaban un riesgo para la seguridad fitosanitaria nacional. Tras su jubilación, inició una nueva etapa junto a su guía e instructora Débora Palacios, quien lo adoptó como mascota de hogar, cerrando así una etapa de servicio destacado al país. Encuentre Extra Noticias en todas nuestras plataformas. ¿Ha sentido esos vientos bien fuertes y fríos? Persistirán en el país. Estas condiciones climáticas son asociadas al empuje frío ya número 17. Esto mantiene lluvias intermitentes en zona norte y en el Caribe, como lo hemos visto en estos días, así como vientos acelerados en sectores montañosos. Hasta nos han reportado cerca de 100 kilómetros por hora en algunas zonas de Guanacaste. La mayor cobertura nubosa ha provocado una disminución del índice de radiación ultravioleta en zonas como Limón y San Carlos, mientras que en el Pacífico predomina la menor nubosidad. Los vientos alisios continúan arrastrando humedad hacia el Caribe y la zona norte con cielos mayormente nublados y lluvias ocasionales. A continuación vamos a compartirles algunas recomendaciones que nos da la Comisión Nacional de Emergencias después de este empuje frío. Como les digo, hay muchos vientos, de pronto van manejando y sienten esos ventoleros, mejor no aceleren tanto, deténganse y estacionen en una zona segura hasta que pasen estas ráfagas. No suba al techo de su casa para reparaciones en estos días, no se acerque a cables caídos.
aléjese de ramas y rótulos, tengan mucho cuidado también con árboles que estén en peligro en casas y use, por supuesto, ropa abrigada, porque hace unos minutos muchos pobladores indígenas de Nicaragua siguen huyendo hacia Costa Rica buscando un mejor lugar para vivir. En sus comunidades originarias se enfrentan a mucha pobreza, violencia y ahora despojo de su tierra. El periodista José Cardosa nos cuenta más. Desde la década de 1980, centenares de indígenas misquitos en Nicaragua han tenido que abandonar sus territorios. Debido al abandono estatal, la violencia generalizada. Han tenido que cruzar a Costa Rica cuando hombres armados invaden sus territorios y los expulsan. Estas son algunas de sus historias. Ella es Orfidia Pantin. Llegó a Costa Rica en septiembre de 2022 en busca de un lugar seguro para vivir. Es originaria de una comunidad indígena misquita en Nicaragua. La vida está un poco más difícil allá por el trabajo, más la economía que está un poco complicado porque hay mucho bajo recurso, no hay plata y no hay trabajo. Orfidia vive en Alajuelita, donde decenas de misquitos intentan reconstruir su vida en Costa Rica luego de huir de su país por la violencia. Aquí pues sí, porque hay personas que cuando uno llega a trabajar no les gusta que que hablamos nuestro idioma. Hay acompañantes que están trabajando, algunos no pueden hablar español, entonces a mí me toca traducir, o si no, a mí me toca explicarle en misquito, en mi idioma. Los misquitos son un pueblo indígena de Centroamérica que habita principalmente en la costa caribe de Nicaragua y Honduras, debido al despojo de sus territorios por parte de grupos armados conocidos como colonos, así como la persecución que enfrentan en su país. Muchas familias se ven obligadas a huir a Costa Rica. Aquí es muy diferente. Las casitas son muy distintas, son de madera, algunos son de concreto, con cemento, pero aquí es muy distinto. La violencia y la falta de oportunidades que obligan a estas comunidades a huir no son un fenómeno reciente. Desde el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua, esta población indígena ha sufrido múltiples formas de exclusión y abandono. Johnny Hall es un cantante misquito que llegó a Costa Rica a mediados de la década de los 80. Ahora vive en Pavas. Desde muy pequeño tuvo que trabajar en su país, en un contexto marcado por la violencia del conflicto armado. En Costa Rica aprendió música, estudió en una universidad y hoy participa activamente de la Iglesia Morava, tradicional entre los pueblos misquitos. El pueblo misquito, cómo sufrían, cómo sacrificaban. Voy a hablar francamente más puntual. Navidad Rojo, etnocidios, quema de nuestras iglesias, hambre, maltratos, matanzas. Eso todo el mundo lo sabe. Esa memoria como que siempre la tengo. Según estudios realizados por organizaciones en Costa Rica, los asentamientos de misquitos enfrentan condiciones de pobreza, exclusión social y un profundo desarraigo cultural. Y veamos de dónde provienen principalmente estos indígenas misquitos que cruzan hacia Costa Rica. Lo hacen desde la costa caribe norte de Nicaragua, en sectores como Bilwi, Puerto Cabezas, también en Huaspam, un poco más dentro del territorio nacional, en Huihuilí, también entre la costa caribe norte y el centro de Nicaragua, Prinzapolca, y también en el Caribe Sur lo hacen desde Bluefields. Y una vez que estos indígenas misquitos cruzan hacia territorio costarricense, se asentan en territorios como Pavas, Alajuelita, Purral y La Carpio. Y mientras miles de estos indígenas misquitos continúan cruzando la frontera hacia Costa Rica, su estado, Nicaragua, incumple con sus compromisos internacionales en materia de protección de pueblos indígenas y territorio protegido. Tenemos un importante mensaje de la dirección de Grupo Extra que queremos compartir con toda nuestra audiencia.
Hola a todos, esto es una posición editorial del Grupo Extra que hemos llamado "Nos robaron las fotos y solo le dejaron un botón a la presidenta", y veremos por qué. La inteligencia artificial puede borrar un logo, pero nunca podrá reemplazar la integridad y el profesionalismo de periodistas y de los comunicadores. Capturar una imagen en exclusiva requiere inversión, requiere tiempo, a veces riesgo y sobre todo el talento de profesionales que saben dónde estar cuando la historia sucede. Sin embargo, en la era de la inteligencia artificial, algunos medios parecen preferir editar en lugar de reportear. Recientemente hemos detectado una práctica tan sistemática como vergonzosa por parte de medios de comunicación y páginas en redes sociales. El robo de material gráfico y de noticias al estilo copy-paste. Es que si tan solo se diera crédito, con honor e hidalguía, si tan solo eso, pero eligen usar herramientas de inteligencia artificial para eliminar sellos de agua, reencuadrar tomas y hasta hacer espejos para intentar engañar al lector y a los algoritmos. Esa excusa de "la tomé de un chat" ya no es de recibo. Es pereza ética, es pereza de pensar y de analizar. El caso más cómico ocurrió este mes de febrero. En su afán por borrar el logo de Extra de una fotografía, varios medios terminaron publicando una imagen deforme de cuyo limpiado digital finalmente pues dio pena. A la presidenta electa, doña Laura Fernández, le borraron parte de su indumentaria mientras ingresaba a los tribunales de justicia en Cartago. En la foto solo le dejaron un botón flotando en el aire. Medios serios y páginas de redes sociales simplemente la publicaron. No les importó de quién era la foto, ni analizaron el horror en el vestuario, nada. O bueno, o lo hicieron adrede. Esperemos que su ética responda por eso. El gremio ya sabe que no son casos aislados. Mientras las oportunidades para los fotógrafos son cada vez más limitadas en los medios de comunicación, aquí, en el nuevo Grupo Extra, es la única empresa periodística que mantiene una planilla de 6 fotógrafos profesionales, dedicados, eso sí, hay que decirlo, exclusivamente a documentar cada día el acontecer nacional, de lo que está pasando en el país. Esta inversión en talento humano no es casualidad. Durante los últimos 2 años consecutivos, nuestro equipo ha sido galardonado con el Premio de Fotografía Mario Roa del Colegio de Periodistas de Costa Rica. Cuando otros roban nuestras imágenes, no solo están violando derechos de autor, es que además están intentando apropiarse del prestigio, hay que decirlo, y con honor, de los mejores fotoperiodistas que tiene el país. Hay que decirlo con mucha claridad. Girar una foto no la hace nueva, la hace una mentira visual. Como bien decía Nikola Tesla, no me molesta que me hayan robado mis ideas, me molesta que no tengan ninguna propia. En este medio seguiremos creyendo y seguimos creyendo en el periodismo honesto, valioso y que destaque por su calidad. La audiencia sabrá distinguir tarde o temprano. El periodismo digital de Costa Rica merece respeto y ese respeto empieza por reconocer que la autoría no es un capricho, sino un derecho legalmente protegido. Aquí iniciaremos diferentes procesos para respaldar el esfuerzo de toda nuestra redacción. Nosotros seguiremos enfocados en la realidad y enfocando la realidad además con lente de los ganadores. Otros, al parecer, seguirán luchando contra los botones flotantes de su propia deshonestidad. Nos interesa su opinión del tema del día. Suscríbase a nuestro WhatsApp. Acá continuamos con más información y 8 personas fueron acusadas por los homicidios de 2 primos dentro de un bar de Heredia. La Fiscalía de Heredia solicitó la apertura del juicio por el caso donde 2 primos fueron asesinados y enterrados dentro de un bar en Heredia. Los jóvenes llegaron al bar, pero nunca salieron tras varias peleas con personeros del local nocturno, de acuerdo a la investigación. A 8 de los 11 imputados se les atribuye el delito de homicidio calificado, mientras que los otros 3 serían juzgados por ocultar estos hechos. No solamente las víctimas recibieron golpes con puños, con patadas, sino que también los golpearon con un extintor
y finalmente pues acometieron contra su humanidad utilizando un arma blanca. Especialistas en la investigación manifestaron verse sorprendidos por la rapidez en que se manejó este caso. Es de alabar esta situación que se presenta en cuanto al tiempo. La justicia pronta y cumplida, ya digo, es un anhelo del Poder Judicial, siempre es un deber para el imputado, para que el Poder Judicial cumpla con el imputado, cumpla con el ofendido e incluso haya un ahorro judicial. El juzgado penal de Heredia deberá fijar una audiencia preliminar para decidir si ordena o no la apertura del debate. Siempre en judiciales, una de cal y otra de arena para la policía. Cayeron los sospechosos por una balacera en San Sebastián, mientras en otro ataque en Atillo todavía no hay detenidos. Una balacera en Cañada Sur, en San Sebastián, dejó a un muerto y a 2 menores heridos. Los sospechosos fueron detenidos en San Francisco de Dos Ríos, cuando se desplazaban en motocicleta al huir del lugar. Actualmente permanecen bajo custodia policial. Miren, en el sector de San Sebastián se nos dio una alerta de un accionamiento de armas de fuego. Una de las patrullas que estaba sectorizada observa el evento, comienza a darle seguimiento a la motocicleta con 2 personas. Aquí se logran intervenir y se detienen o ponen un poco de resistencia, se les inmoviliza y posteriormente a eso, a inmovilizarlos, logramos determinar que estas personas están vinculadas con un hecho delictivo que se dio en el sector de San Sebastián. Tanto los que jalan del gatillo como los que reciben las balas son hombres jóvenes de lugares con muchas desventajas. Ahí es donde todavía nos hace falta como país invertir más en la parte preventiva. Otra lamentable balacera sacudió la ciudadela 25 de julio en Atillo, a unos 300 metros al oeste del INA. El ataque dejó un muerto y 5 personas heridas por arma de fuego, entre ellas un menor de edad. Según el reporte preliminar, al menos 2 hombres llegaron al lugar y dispararon contra quienes se encontraban en la vía pública, para luego escapar. Las autoridades confirmaron que hasta el momento no hay detenidos. Y las estructuras dedicadas al robo de vehículos cambiaron su forma de operar. Si antes predominaba el desarme para vender repuestos, ahora las organizaciones criminales optan por el gemeleo y el recauche, que son modalidades que generan mayores ganancias. Y según la Policía Judicial, el robo de autos responde a esquemas organizados que incluyen quienes ejecutan la sustracción, falsifican documentos y colocan los vehículos en el mercado. El desarme, especialmente de modelos antiguos, perdió rentabilidad, mientras que el gemeleo ofrece utilidades más altas. El vehículo robado se ha utilizado para cometer asaltos, para cometer homicidios, para ser utilizado en transporte de drogas o en algunas otras actividades criminales, ¿verdad? Que las organizaciones estructuradas pues tienen ese fin. ¿Y cómo es que funciona el margen de ganancia? Bueno, los delincuentes invierten hasta 4 millones de colones, incluye pago a quienes ejecutan el robo, alteración de señas y marcas y falsificación de documentos. También el precio de venta está entre los 10 y 14 millones, dependiendo del modelo y el año del vehículo, y otra ganancia aproximada es de hasta 6 millones de colones o más por unidad. Y continuamos con más información. Las actuales condiciones sanitarias dentro de la cárcel de la Reforma estarían afectando el balance de los juicios. Un ejemplo de esto es el juicio por el caso Imperio, donde varios de los imputados han tenido que ser atendidos por el consultorio médico del Poder Judicial a falta de atención en el centro penitenciario. El brote de vómitos y diarreas se acrecentó por la problemática del faltante de agua en el centro penal, por lo cual las familias de los reos están autorizadas para llevar durante las encomiendas un envase de 6 litros de agua. Esto ha venido a afectar la epidemia que hay dentro de la prisión, con brotes diarreicos y de vómito en más de 3.500 privados de libertad. Una situación sumamente preocupante que no se ha podido resolver por parte del Ministerio de Justicia y Paz.
6:55 de la tarde hablamos del artesano en Salitral de Santa Ana que realiza su tradicional labor con sello verde. Sí, lo cierto es que ya sus obras le dan la vuelta al mundo, hace una especie de reciclaje del agua y vapor. Mejor veamos, Alex tiene todo el detalle. Por más de 50 años, don Carlos Marín ha dedicado su vida a la elaboración de artesanía. Sus piezas son elaboradas con técnicas innovadoras que le han dado la vuelta al mundo. El proceso en la confección de cada pieza, más allá de la técnica, se sale de lo tradicional. Su ingenio y compromiso con el medio ambiente lo ha llevado a desarrollar protocolos amigables con el medio ambiente. El agua que utiliza para desarrollar su obra se recicla hasta en un 75%. Como si fuera poco, en su chimenea desarrolló un mecanismo que convierte el humo en vapor de agua, por lo que su horno no contamina. Eso es un filtro húmedo que yo no sé, en algún lado lo tuve que haber escuchado y me dio la tarea de investigar y ponerlo en práctica, y gracias a Dios no contaminamos. Lo que sale es vapor de la chimenea y el carbón que no se quema queda en el horno. Don Carlos y su familia no solo han logrado mantener una tradición que a través de la historia ha identificado el cantón de Santa Ana, su compromiso con el medio ambiente le ha llevado a modificar los procesos reutilizando el agua y evitando que el contaminante humo negro salga de su chimenea, dándole una mano. Llegamos al final de Extra Noticias, ya casi las 7 de la noche. Jorge, a las 9 de la noche los invitamos a mesa de análisis. Hoy van a hablar un poco más a fondo del proyecto de ley que protege a las víctimas de estafas bancarias, para que no se lo pierdan. Ahí estará Gaby Muñoz a partir de las 9 y nosotros mañana a 6 de la tarde. Recuerde que puede informarse por todas nuestras plataformas, la principal de ellas, diarioextra.com. Hasta mañana. Buenas noches.